Los enigmas de Jacob. Esta semana, hacemos el recorrido por los capítulos 32 versículo 4 al 36 verso 43 del libro de Génesis, en la porción llamada Vaislach. La palabra que le da nombre a esta porción, Vaislach, tiene la raíz de la palabra Eschaliach, que es apóstol, que significa enviado, pero también es la raíz de la palabra Eschelach, que es espada. Esto nos hace comprender que los enviados o apóstoles, y en general, todos los que quieren servir a Dios, deben de llevar siempre su espada. ¿Cuál espada? La que dice en la carta a los Hebreos, capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, la Torá, es la espada que todo siervo del Altísimo debe de portar. Así lo ejemplifica la Biblia en Nehemías 4 versículos 17 y 18. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces, todo el que trabaja en la obra de Dios, con una mano toma acciones, y en la otra tiene la Torá. Los verdaderos apóstoles son los que enseñan Torá. Y el juicio es grande y terrible para el que no acepta la Torá, según lo enseña el médico amado. Lucas, capítulo 10 versículos del 1 al 11. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, que aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. También está escrito en Job 36 versículos 10 al 12. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren, y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar, y sus años en dicha, pero si no oyeren, serán pasados a espada, y perecerán sin sabiduría. En resumen, los que no reciben la Torá, morirán sin conocimiento. En el comienzo de esta porción, vemos a un Jacob que tiene sabiduría de lo alto, que interactúa con ángeles, y que tiene revelaciones divinas. Pero a pesar de esto, Jacob decae en su fe, y tiene miedo de encontrarse con su hermano Esaú, a pesar de que Dios le había prometido traerlo de regreso a casa de su padre en paz. Jacob de entrada no quiere exponer a su familia, y tampoco quiere que lo vean flaquear, y decide quedarse solo en un paraje oscuro, y él lleno de angustia, de miedo. Para poder comprender este pánico que invadía a Jacob, debemos de remontarnos hasta el vientre de Rebeca, su madre, en Génesis 25, 23. Y le respondió Adonai: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esaú es concebido primero, eso le permite aprovechar más el oxígeno dentro de la placenta, el cual llega más tarde a Jacob, puesto que,
cuanto más tiempo tarda el oxígeno en alcanzar su concentración máxima dentro de la placenta, menor es el peso y los volúmenes hepáticos y cerebrales de la criatura, en este caso de Jacob. Curiosamente, el nombre de Jacob se relaciona con el talón, y científicamente existe una prueba clínica, que justamente así se llama, la prueba del talón. Y sirve para la detección en enfermedades metabólicas. Por medio de esta prueba, se pueden detectar alteraciones cerebrales y neurológicas. Entonces Esaú aprovecha más el oxígeno, y en el mismo vientre de su madre, golpeaba a Jacob, para que no tomara el oxígeno que le llegaría, es decir, no lo dejaba ni respirar. Pero, ¿cómo golpeaba Esaú a Jacob en el vientre materno? Ya cuando está formada la criatura, lo primero que hace son estiramientos de sus piernas, por eso se dice que el bebé da pataditas, lo cual nos enseña que Esaú pateaba a Jacob, y Jacob se movía, buscando protegerse de los golpes, y para tomar algo de oxígeno, que de por sí, para él, llegaba limitado. De esto que sucedía, en el vientre de Rebeca, la Biblia lo describe de la siguiente manera en Génesis 25, 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios. Cuando Rebeca rompe la fuente, y viene el momento del alumbramiento, Esaú le tira una patada mortal a Jacob, y en un momento de lucidez de Jacob, éste detiene el golpe, prendiéndose del talón de su hermano, por eso la Biblia relata el parto de esta manera. Génesis 25, versículos del 24 al 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Ahora bien, la característica de Esaú, que habla la Biblia de que era todo velludo, como una pelliza, es una condición llamada hipertricosis, conocida como el síndrome del hombre lobo. Es la presencia de pelo velloso excesivo, en el cuerpo, adquirida por alteraciones cerebrales, que desatan una serie de síntomas asociados a la autocompasión y agresividad. De ahí que la Biblia lo describe como diestro cazador y hombre de campo. Aunado a esto, también padecía hirsutismo, que es una excesiva carga de andrógenos. De ahí su tendencia a la promiscuidad. Por eso ahora, podemos entender el sufrimiento en el que había caído Jacob ante el inminente encuentro con Esaú, pues aquel paraje oscuro lo remontó al vientre de su madre y le vino una crisis de pánico. El terror que invadía a Jacob era tan fuerte, al grado que tuvo que venir el mismo Mesías en persona para consolarlo, y salió conmovido, y al final, al ver que no lograba una reacción favorable de parte de Jacob, y que ya estaba amaneciendo, decide irse. Pero, ¿a dónde se quería ir? Génesis 32, 25 y 26. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. La palabra que en español se traduce como déjame, en hebreo es bellislach, que significa envíame. El mismo Mesías estaba dispuesto a ser el quien enfrentara a Esaú por proteger a Jacob y darle paz. De esta manera, y con esta frase de envíame, el Mesías mismo se convierte en el primer apóstol de Israel. Y fue esa disposición de aquel varón la que hizo que Jacob reaccionara, recordando la promesa de Dios de Génesis 28, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso le dio la fortaleza a Jacob, para tomar la decisión de ir y enfrentar a Esaú. Pues ya tenía la certeza en Dios, y ya con esa certeza, vienen las presentaciones. Génesis 32, 27 al 29. Y el varón le dijo,
¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Primeramente, el ángel le pregunta el nombre a Jacob. ¿Acaso no sabía quién era y cómo se llamaba? El motivo por el cual el ángel de Adonai quería que Jacob expresara su nombre es para que él mismo se diera cuenta de quién es, y en el cambio de nombre supiera lo que iba a llegar a ser. Por eso, al cambiarle el nombre, le dice en tiempo futuro: no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel. Y es que, más que el cambio de nombre, se trata de un anuncio profético, porque además de todos los ataques, Israel prevalece, y si Israel prevalece, el nombre de Dios es proclamado, por eso Israel es el que prevalece y vence con Dios. Pero en cambio, el ángel no le revela su nombre, porque en ese momento estaba como hombre ante Jacob, y siendo el Mesías, no podía mentir, y le hubiera tenido que revelar que su nombre es Yeshua. Esto es un reflejo de Yeshua, peleando con los líderes religiosos judíos, y así, como no le reveló su nombre a Jacob, a la casa de Judá, tampoco se le reveló en su tiempo. Ahora bien, es indudable, del amor de Dios por Jacob, tanto profetas como apóstoles replican las palabras del Eterno, diciendo: a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Pero después del sueño de la escalera, después del encuentro con aquel varón, y de su relación con los ángeles, la vida de Jacob nos enseña que el amor de Dios por nosotros no evita las consecuencias de nuestros actos. El objetivo fundamental de esta porción es llevarnos a tomar en serio, y sin ritualismos, a Dios en nuestra vida, porque cuando tenemos una relación de pacto con Dios, debemos de reconocer y de aceptar que Él ahora forma parte de nuestro día a día, y que además se deja sentir. ¿Cómo se deja sentir la presencia de Dios en nuestra vida diaria? Magnificando las consecuencias de nuestros actos. Cuando actuamos conforme al pacto, las bendiciones vienen sobre de nosotros, incluso sin pedirlas y sin esperarlas. Pero, cuando actuamos en contra de lo que dispone el pacto, las maldiciones te alcanzarán donde quiera que vayas. La reacción de Dios en nuestra vida es como un efecto boomerang. Veamos algunos ejemplos claros en la vida de Jacob. Jacob confabuló con su madre para engañar a Isaac su padre, y su hijo Rubén se acostó con una de las esposas de Jacob. Jacob va con engaños a tomar la bendición de su padre Isaac. Y sus hijos Simón y Leví engañaron al pueblo que quería unirse a ellos. La manera como actuó Jacob con Esaú crea enemistad entre ellos. Y ahora, Roma e Israel están enemistados. Jacob le causa dolor a su padre con su mentira. Y sus hijos le mienten a Jacob, y le duele. Jacob toma la piel de un cabrito para disfrazarse. Y sus hijos manchan con sangre de un cabrito la túnica de José para mostrársela a Jacob. Jacob tardó 21 años para regresar a la casa con su padre Isaac. Y fueron 21 años los que Jacob estuvo sin ver a su hijo José. Cuando Jacob le compra la primogenitura a Esaú, lo hizo aprovechándose de que Esaú venía hambriento y sediento. Y un nieto de Esaú, Amalek, se aprovechó de que Israel estaba hambriento y sediento para atacarlo. Jacob provocó que Esaú despreciara la primogenitura. Y un descendiente de Esaú, Amán, despreció a todos los judíos. Cuando Esaú vio perdida la bendición, dio un grito angustiante. Cuando los judíos conocieron el decreto de Amán para exterminarlos, dieron un grito de angustia. Otro detalle importante que nos muestra esta porción es la escena del beso. Génesis 33, 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Algo similar sucede en el Nuevo Testamento, con el Mesías, según se registra en el Evangelio de Mateo 26, 49.
Y enseguida se acercó a Jesús, y dijo, «Salve, Maestro», y le besó. En la Torá, hay algunas letras que aparecen escritas de manera diferente a todas. Algunas aparecen más grandes, otras parecen más pequeñitas que las demás, algunas otras aparecen con una corona, y unas más aparecen con un punto arriba de ellas. A estos detalles se les conoce con el término simán, que se interpreta como señales en las letras. En este caso la frase, y le besó, en hebreo es la palabra ba, yis, kehu. Cada letra tiene un punto arriba, lo que nos revela que tanto el beso de Esaú a Jacob, como el beso de Judas a Yeshua, llevaban un propósito oculto, y para descubrirlo, analicemos cómo se representa pictográficamente en el paleo hebreo cada letra. Vayiskehu se escribe con las letras hebreas. Bab, que se representa con un clavo. Deseaba clavarlo. Yud, que se representa con un brazo extendido. Deseaba golpearlo con autoridad. Chin, que se representa con un diente. Deseaba morderlo. Kuf, que se representa con la palma de una mano. Deseaba abofetearlo. Hei, que se representa con un hombre levantando las manos. Deseaba atemorizarlo y exhibirlo. Bab, que se representa con un clavo. Deseaba clavarlo. Analizando esto, podemos darnos cuenta que lo que Esaú quería hacerle a Jacob es exactamente lo mismo que Roma le hizo a Yeshua. ¿Qué pensaba hacer Esaú con los hijos de Jacob? Vamos a unir piezas para entender cuál era su intención. Génesis 32, 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Génesis 33, 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Génesis 33, 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Dos aspectos significativos de este encuentro. La Torá menciona por lo menos en dos ocasiones que Esaú venía con 400 hombres, y al encontrarse Esaú, ve a los hijos de Jacob y pregunta por ellos. El número 400 está vinculado con el 40, donde aparece el término arba. Este término aparece en el libro de Levítico, en 3 capítulos consecutivos. Levítico 18, 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Levítico 19, 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Levítico 20, 16. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Con esto, queda claro que lo que Esaú pretendía era destrozar a Jacob, despedazarlo y violar a sus hijos. Recordemos que Esaú es Edom y Edom es Roma. De ahí que los ministros de culto de Roma son proclives a practicar la pederastia. Ya para finalizar, veamos una lección muy práctica que nos deja esta parasha. Génesis capítulo 32, versículo 4 dice: Y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado. Y me he detenido hasta ahora. En la frase, con Labán he morado, en la traducción textual aparece como, con Labán he convivido. El término convivir, en hebreo es, garti. Si vemos las letras que conforman esta palabra, y su valor numérico, encontramos algo interesante.
Gimel, valor de 3. Rish, valor de 200. Tab, valor de 400. Yod, valor de 10. La palabra convivir, Garti, en hebreo, suma 613. Haciendo referencia a los 613 mandamientos que hay en la Torá. Esto nos enseña que Jacob, aunque convivió 20 años dentro de una familia pagana, él no tuvo problemas de convivencia. Porque él no se metía con la parte religiosa de esa familia, ni andaba tratando de convertir a nadie. Si alguien le preguntaba algo sobre su fe, él lo decía, pero si no, no. Además, sin meterse en controversias con nadie, Jacob cuidaba de su relación con Dios, de una manera práctica, siendo como es, pero viviendo de acuerdo a como Dios quiere. Ahí podemos ver el gran error de las religiones de nuestros días, que buscan a toda costa cambiar a la gente, de acuerdo al criterio de los líderes y sus dogmas. Dios no quiere cambiar a nadie, Dios te formó tal como eres, solo tienes que alinear tu carácter, tu forma de ser a la palabra de Dios. El error de quienes practican una religión es esforzarse por cambiar, y ese esfuerzo hace que se vuelva pesada la práctica de la palabra de Dios. Vivir en comunión con Dios es una delicia, y no tiene que ser pesado, simplemente es poner en práctica el conocimiento que vamos adquiriendo cada Shabbat, en el estudio de cada porción de la Torá, y ya. Jacob estudió más de 20 años con Melquisedec. Tenía el conocimiento, pero no lo aplicaba, pues actuaba conforme a su criterio. Pero fue cuando comenzó a aplicar ese conocimiento, que Dios viene a él, lo cuida, lo guarda, y lo protege, y lo hace, enviándole ángeles para que lo ayuden en todo. Porque así lo dice su palabra. Y en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.